Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón virtual donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, analizamos noticias y chismes, y por supuesto, celebramos a nuestros actores y actrices favoritos. Hoy, tengo una noticia que literalmente me dejó sin aliento, una bomba que retumbó en el universo de las series turcas y que sigue siendo tema de conversación entre los fans más acérrimos. Prepárense porque con la fecha del *12 de agosto de 2025 como punto de partida, vamos a desentrañar un bombazo de proporciones épicas, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar en Love is in the Air, han vuelto a dar de qué hablar. Y no se trata de un nuevo proyecto profesional. Esta vez, la historia es mucho más personal y prometedora. Antes de que entremos en materia y para que no se pierdan ninguna primicia, porque créanme, esto es solo el comienzo de una historia fascinante, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación de los nuevos vídeos. Y como siempre digo, si les gusta lo que ven, dejen su like, compartan el vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las series turcas. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, manos a la obra. El *12 de agosto de 2025 *. ¿Recuerdan ese día? Para los fans de Hande y Kerem, fue un día que resonó en el corazón de millones, un día que cambió el panorama sentimental de dos estrellas amadas. La noticia saltó a los medios de comunicación turcos, inundó las redes sociales, explotó en todos los foros de discusión, y se convirtió en el tema principal en cada tertulia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, 2 años después de su sonada y mediática ruptura, habían sido vistos juntos. Pero no solo eso, sino que las imágenes y los testimonios apuntaban a algo más que una simple amistad, algo mucho más profundo y prometedor. La historia, como suele ocurrir en estos casos, comenzó con *fotos Fotos capturadas por paparazzi indiscretos que, aprovechando la popularidad de la pareja y la expectación que generaban, capturaron a Hande y Kerem en lo que parecía ser una cena romántica en un elegante restaurante de Estambul, con vistas al Bósforo. Las imágenes eran claras e inconfundibles, risas genuinas, miradas cómplices que parecían atravesar la pantalla, contacto físico sutil pero constante, caricias en la mano que parecían transmitir un torrente de emociones. Nada que sugiriera una simple reunión de amigos. Era evidente que había una química palpable, una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, aún persistía. La noticia se propagó como la pólvora. Los fans, divididos entre la incredulidad y la esperanza, no sabían qué pensar. ¿Sería una estrategia de marketing para un nuevo proyecto? ¿Un encuentro casual entre dos personas que simplemente habían decidido ser civilizados? ¿O realmente estaban dándose una nueva oportunidad, abriendo las puertas a una reconciliación que muchos anhelaban en secreto? Las especulaciones no se hicieron esperar, creando un torbellino en las redes sociales. Los rumores se multiplicaron exponencialmente y las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías, análisis del lenguaje corporal y debates apasionados. Desde los más optimistas, que soñaban con una boda y una vida juntos, hasta los más escépticos, que veían en esto un simple encuentro pasajero, todos tenían una opinión. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Revistas del corazón, portales de noticias de espectáculos y programas de televisión se volcaron en el tema, convirtiéndolo en el foco de atención durante semanas. Se analizaron cada detalle de las fotos, se buscaron testimonios de fuentes cercanas, se entrevistó a expertos en farándula y se especuló incansablemente sobre el futuro de la pareja. Los titulares clamaban: Hande y Kerem, reconciliación a la vista, la cena romántica que lo cambió todo, la chispa del amor ha vuelto a encenderse. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ese día crucial? ¿Qué sucedió exactamente en esa cena romántica? ¿Cuáles fueron los detalles que marcaron el inicio de esta nueva etapa en la vida de Hande y Kerem? Según las fuentes más cercanas, la reunión fue iniciativa de Hande *. Después de la separación, ambos habían mantenido una relación cordial, basada en el respeto mutuo y la profesionalidad, pero distante. Hande, al parecer, fue quien dio el primer paso, contactando a Kerem para proponerle un encuentro privado. Este gesto, audaz y lleno de significado, sorprendió gratamente a Kerem.
La cena, según los testigos presenciales, fue larga y emotiva, durando varias horas, sin interrupciones. Hablaron de todo, de su relación pasada, de los errores cometidos, de las heridas causadas, de sus sueños y de sus planes de futuro. Se rieron recordando viejos tiempos, anécdotas del rodaje de Love is in the Air y momentos especiales que habían compartido, y se sinceraron sobre sus sentimientos actuales. Confesiones de arrepentimiento, promesas de cambio y la constatación de que, a pesar de todo, el cariño y la admiración mutua permanecían intactos. Kerem, al parecer, estaba visiblemente sorprendido y emocionado por la iniciativa de Hande, y se sintió profundamente conmovido por su valentía y sinceridad. A pesar del tiempo transcurrido, la chispa entre ellos, esa conexión especial que los había unido ante las cámaras y en la vida real, seguía viva, latente, lista para resurgir. Después de la cena, las cosas se pusieron aún más interesantes, si cabe. Los paparazzi, apostados con paciencia y sigilo a la salida del restaurante, capturaron a la pareja tomados de la mano, caminando juntos por la calle, intercambiando miradas llenas de cariño y complicidad y, lo que es más importante, abandonando el lugar juntos en el mismo coche. Las fotos eran contundentes evidencias irrefutables. Hande y Kerem estaban juntos, compartiendo un mismo espacio, y parecía que la relación, si es que alguna vez se había extinguido, estaba más fuerte que nunca. Un fotógrafo incluso comentó en una entrevista posterior que pudo capturar un fugaz beso en el coche antes de que arrancaran, pero que por respeto a su privacidad, había decidido no publicar la imagen. ¿Pero por qué 2 años después de la ruptura? ¿Qué había cambiado? ¿Qué los había llevado a replantearse su relación, a darse una segunda oportunidad? Para entenderlo, es crucial recordar el contexto de su separación. La ruptura en su momento fue muy mediática, seguida por millones de personas en todo el mundo, y generó mucho debate y especulación. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros, aunque se especuló con la incompatibilidad de caracteres, la presión mediática que sufrían, las agendas profesionales apretadas de ambos y, por supuesto, el desgaste natural que a veces experimentan las relaciones. El mundo entero observaba y juzgaba cada uno de sus movimientos. Kerem, por su parte, se había centrado en su carrera, participando en varios proyectos televisivos y cinematográficos, tanto en Turquía como en el extranjero, buscando nuevos retos y explorando diferentes facetas artísticas. Había viajado, conocido nuevas culturas y dedicado tiempo a la introspección. Había comprendido que la felicidad no se encuentra en el éxito profesional, sino en el equilibrio emocional y en las relaciones significativas. Había aprendido a priorizar lo importante. Hande, por su parte, había continuado su exitosa trayectoria como actriz, participando en nuevas series, campañas publicitarias de alto perfil y proyectos solidarios. Había consolidado su imagen como una de las actrices más populares de Turquía, pero también había sentido el peso de la fama, la presión constante y la necesidad de encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Ambos, a pesar de sus éxitos profesionales, sentían un vacío, una sensación de incompletitud. En los meses previos a la cena, ambos habían pasado por momentos personales significativos, por procesos de transformación interna. Kerem, según se rumoreaba, había atravesado un periodo de introspección y reflexión, replanteándose sus prioridades y valorando lo que realmente importaba en su vida: el amor, la familia, la amistad, el bienestar emocional. Había aprendido a perdonarse y a perdonar. Hande, por su parte, había estado trabajando en su crecimiento personal, buscando la felicidad y el equilibrio emocional, a través de terapia, meditación y el apoyo de sus seres queridos. Había aprendido a amarse a sí misma y a confiar en sus instintos. Había comprendido que la verdadera felicidad reside en el interior. Ese encuentro del *12 de agosto de 2025 fue, en definitiva, el resultado de un proceso de madurez y evolución personal, de un profundo deseo de enmendar errores y de encontrar la felicidad. Ambos habían aprendido de sus errores, habían crecido como personas y estaban dispuestos a darse una nueva oportunidad, a construir una relación más sólida, basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. La cena romántica fue, en cierto modo, una declaración de intenciones, el inicio de un nuevo capítulo en su historia, una historia que prometía ser mucho más intensa y significativa que la anterior. La noticia de su reencuentro generó un gran revuelo en la industria del entretenimiento turca. Los productores de televisión y cine se frotaron las manos ante la posibilidad de volver a ver a Hande y Kerem juntos en pantalla, en una nueva serie o película que arrasaría en audiencias.
Los directores soñaban con crear nuevos proyectos para esta pareja icónica, y los guionistas se inspiraban en su historia para escribir nuevas historias de amor. Los fans, por supuesto, no podían estar más felices. Sus redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, entusiasmo y deseos de que su amor triunfara. Pero la historia, por supuesto, no terminó ahí. Después del *12 de agosto Hande y Kerem comenzaron a dejarse ver juntos con más frecuencia, aunque por ahora, de manera discreta y reservada. Se les vio paseando por las calles de Estambul, disfrutando de un café en una terraza, asistiendo a eventos públicos, compartiendo momentos en redes sociales, aunque con publicaciones sutiles y sugerentes, dejando pistas para sus fans más observadores. La relación poco a poco se hacía oficial, aunque sin grandes aspavientos ni declaraciones grandilocuentes. Querían proteger su intimidad y vivir su amor con calma. Los rumores de boda no tardaron en llegar, alimentados por la felicidad que emanaban. Los fans, ansiosos por verlos dar el siguiente paso, comenzaron a especular sobre la fecha y el lugar de la ceremonia, sobre el vestido de novia, el traje del novio y la lista de invitados. Los medios de comunicación, por su parte, no cesaban de buscar pistas y de hacer cábalas, investigando cada detalle de sus vidas. En los meses siguientes, la relación de Hande y Kerem se fortaleció, consolidando una conexión más profunda y madura. Ambos se mostraron más enamorados que nunca, compartiendo fotos y mensajes llenos de amor, cariño, complicidad y respeto mutuo en redes sociales, mensajes que dejaban claro que su amor había madurado, que se basaba en la confianza y la comprensión. La pareja, a pesar de la intensa presión mediática, logró mantener la privacidad, estableciendo límites claros y disfrutando de su relación. Se les vio viajar juntos, descubriendo nuevos lugares, compartiendo experiencias y creando recuerdos inolvidables. Aprendieron a proteger su espacio personal y a disfrutar de su amor sin que éste se viera afectado por las presiones externas. ¿Pero qué pasó después? ¿Se casaron Hande y Kerem? ¿Siguieron juntos para siempre? Bueno, eso, amigos míos, es una historia que, como una buena telenovela turca, merece ser contada en un próximo vídeo. Porque la vida de esta pareja, como las buenas telenovelas, tiene muchos giros, sorpresas, momentos de alegría, desafíos y, sobre todo, mucho amor. Lo que sí les puedo asegurar es que la noticia del *12 de agosto de 2025 fue el inicio de una nueva etapa en la vida de Hande y Kerem, una etapa llena de amor, felicidad, crecimiento personal y, por supuesto, mucho glamour. Una nueva etapa que les permitiría construir un futuro juntos, con la madurez y el cariño que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Hemos repasado la impactante noticia de Hande y Kerem, el *12 de agosto de 2025 una fecha que marcó un antes y un después en la vida de esta pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hemos hablado de la cena romántica, de las fotos, de los rumores, de las especulaciones y de todo lo que rodeó a este reencuentro que hizo suspirar a millones de fans. Un reencuentro que nos demostró que el amor, a veces, puede superar obstáculos, distancias y el paso del tiempo. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Recuerden que si les ha gustado pueden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Y no olviden activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que subo. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre el reencuentro de Hande y Kerem? ¿Creen que su amor es para siempre? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó después? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me encanta leer sus teorías y especulaciones, y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Compartan este vídeo con todos los fans de las series turcas que conozcan, porque esta historia es solo el principio. Esto es el universo turco y nunca deja de sorprendernos. Y por favor, no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme y lleno de amor.